2 de la tarde, los miembros de la Reserva Federal con Jerome Powell a la cabeza han decidido no tocar tipos de interés. No toca tipos de interés, mantiene los tipos de interés en el 4,25, 4,5. El mercado empieza a reaccionar alrededor de una fotografía de Jerome Powell que no decide mantener tipos de interés. Así lo está celebrando Wall Street, Víctor Hugo. Así es, vemos todos cómo se nos unen en este coro donde no hay cambios en la tasa de interés. Esto tiene que tener bastante molesto en estos precisos momentos al que manda en la Casa Blanca, que es el hombre más poderoso del mundo. Pues como ustedes entienden, algunos indicadores económicos estarían mostrando que existe la posibilidad de un recorte que no se está viendo y que algunos, José Antonio, llaman a un tema político aquí desde el punto de vista. ¿Esto qué es para los espectadores de negocios televisión? Powell contra Trump. ¡Bum! 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 En la cara a Trump. Alrededor de no hay bajada de tipos de interés. Eso es, así como se percibe esto desde acá, desde lo que nosotros estamos haciendo histórico en el New York Stock Exchange, en la Bolsa de Nueva York, con un acompañamiento de muchos de los que están aquí, que efectivamente hacen historia dentro, como dice José Antonio, del piso, del mercado, de donde han existido los acontecimientos de hace más de 200 años y donde efectivamente viene el futuro, porque ahora todo se centra en esa pelea que nos explica José Antonio y en lo que puede pasar con los aranceles. No hay movimiento de tipos de interés. Enseguida vamos a conocer el gráfico de puntos azules en detalle. Víctor Álvaro González, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Una primera valoración, no hay movimiento de tipos, enseguida vemos gráfico, pero primera valoración, Víctor. Bueno, era algo esperado, nadie esperaba yo creo que lo fuera a bajar hoy, pero aún así, bueno, lógicamente, como bien decís, el que menos gracia le habrá hecho es a Donald Trump, pero para el mercado no es una gran sorpresa. Lo vemos en el S&P 500, de hecho iba subiendo un poquito más antes de esta decisión, ahora ha perdido un poco de fuelle, iba subiendo un 0,50%, ahora solo un 0,32%. En cambio, en los bonos lo ha llevado un poco mejor, ha llegado a bajar en los tipos un 1%, o sea que hemos tenido un movimiento a la baja en los tipos de interés en el 10 años, no le veremos exactamente por qué se lo ha tomado tan bien, probablemente porque es un endurecimiento, en cierto modo, monetario. Y bueno, yo creo que es lógico lo que ocurre y sigue lo que ya sabíamos que iba a pasar, y es que Powell no va a tocar los tipos de interés hasta que sepa dónde quedan los aranceles. Los aranceles, si son muy altos, si quedan en unos niveles muy altos, pueden ser inflacionistas y eso le preocupa. Si en cambio hay acuerdos y los aranceles son bajos, no lo sería. Es comprensible. Yo creo que tal vez es un poco duro porque tiene aspecto de que va a haber acuerdos arancelarios, pero él quiere ver esos datos antes de tomar una decisión. Y enseguida saludamos a David Azcona, pero la Fed, como punto fundamental, reduce la estimación del PIB para 2025 al 1,4%. Y quizá el cambio fundamental es una elevación de la previsión de inflación. Eleva la inflación al 3%. Eleva la inflación un punto más que el objetivo de la Reserva Federal como base fundamental para entender por qué no baja los tipos de interés. Ojo, porque prevé un movimiento de subida inflacionaria que deje la inflación en el 3% para este 2025 y un crecimiento del 1,4%, donde también reduce esa estimación de crecimiento. Este es el gráfico de puntos azules que pueden ver ya en pantalla. Cambia poco la parte baja, que está por debajo del 4%, ahí lo tienen en pantalla, pero se colocan más miembros de la Reserva Federal en 2025 en la parte alta, donde por debajo justo del 4,5. Es decir, intentemos descifrar lo que van diciendo los miembros de la Fed. Hay una parte muy importante de miembros que opinan que el movimiento tiene que ser solo de una bajada de tipos de interés. Lo ven ahí en el dot plot que ven en pantalla. Y como mucho, 2. Pero el consenso está alrededor del 4. Ya no tenemos el consenso como en el anterior dot plot por debajo del 4% para 2025. ¿Por qué? Porque la inflación ahora se prevé que esté en el entorno del 3%,
porque se eleva la previsión alrededor de lo que los miembros piensan. Solo una bajada de tipo de interés. Y ojo, porque si miramos el año que viene, pues fíjense, se quedaría en un entorno de como mucho 3,75, 3,50 para los más avezados. Es decir, un movimiento que como mucho será de un 1% en un año y medio. ¿Por qué? Por la tensión inflacionaria provocada sobre todo por lo que vamos leyendo en el comunicado y en el mensaje que va transmitiendo alrededor de que sea ese movimiento a la baja menor por culpa de la guerra comercial. A largo plazo, pues ya todo pues muy bien, ¿no? Pues ya se mantiene en el objetivo del 2%, pero y un movimiento al 3% por debajo de los tipos de interés. Pero la clave está, a corto plazo hay más miembros del FONC que están por encima del 4%, es decir, una o dos, pero no más. Luego es verdad que algunos se mantienen en torno del 3,75. Y luego tenemos la opción alrededor del año que viene de que haya una bajada también menor de tipos de interés. En cuanto a previsiones, la clave es lo que le estoy diciendo alrededor de la inflación, se mantiene en el 3% y pensaba la FED, los miembros del FONC, que fuera del 2,7%, lo ven ahí en pantalla. En 2026 la bajada es al 2,4% y la FED esperaba al 2,2%, y en 2027, allá en el tiempo, ni tan siquiera hemos llegado al 2%. 2027, 2,1%. 2025 sigue habiendo una proyección del 3,9 como había, aunque hay más presión arriba alrededor de que queden más elevados, pero sigue esperando una parte de los, bueno, la gran parte de los miembros de la FED 3,9, 3,6 el año que viene, 3,4 en 2027, Víctor Hugo. Mira, una de las cosas que también tenemos que decirles a todos los que nos siguen acá es todos estos números que nos está dando José Antonio, que se basan en esas proyecciones que en definitiva forman parte de la dinámica de lo que nos tiene acostumbrado la Reserva, según otra cantidad de ejemplos que hemos tenido, pueden cambiar totalmente en tan solo un par de semanas. Les explico por qué. El proceso de la formación de lo que puede venir en términos inflacionarios, y como nos decía Peter, que era el entrevistado que teníamos, que jocosamente se le llama el Einstein de Wall Street por su parecido al genio famoso Einstein. Fíjense lo siguiente, esto nos puede traer en un esquema estanflacionario si es que efectivamente no se llegan a acuerdos con China, José Antonio, donde una de las razones principales... China, Europa, pero sobre todo China. Claro, y que eso pueda encarecer la estructura de costos de muchos de los que hacen comercio internacional, porque no necesariamente sería con los Estados Unidos. Esto podría traer ciertos problemas a todas estas proyecciones que en definitiva muestran una caída de la inflación, aunque no a los niveles que espera la Reserva, una caída al fin. Entonces, esto quiere decir que la política monetaria del Banco Central lamentablemente se va a ver supeditada a la política económica del gobierno, José, y no podemos dejar de lado, y ustedes tienen que entenderlo, que esa ley, ese anteproyecto de ley que también está por allí guindando, puede desencadenar una cantidad de problemas con la deuda en los Estados Unidos y que efectivamente veamos problemas mayores, guerra comercial, problemas con el presupuesto nacional, problemas de financiamientos y efectivamente un daño electoral de cara al 2026, no hay que perderlo de vista, que es donde Donald Trump se debe garantizar no perder la mayoría en el Congreso americano. Está con nosotros también David Azcona. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Primera valoración, viendo que además la inflación va a ser un hueso duro de roer, ¿no? Yo creo que habéis definido el panorama que la Reserva Federal está viendo súper bien. La verdad es que esta inflación debería ser la palabra que enmarque la reunión de hoy. Y yo también enmarcaría otra reacción, y es que dista muy mucho el comunicado real por escrito que la Reserva Federal ha hecho respecto a las previsiones macroeconómicas. Me explicaré. En el comunicado que ha hecho es que la incertidumbre sobre la economía es menor. Y a raíz de lo que estamos viendo, que son menores crecimientos con mayores precios, yo diría que no es menor la incertidumbre sobre la economía. Otra cosa es que estén más avezados dentro de ver que el crecimiento menor con mayores precios es el futuro que nos espera. Y después, otro de los elementos que intenta también argumentar el hecho de que no bajen tipos de interés es el mercado laboral, el segundo mandato que tiene la Reserva Federal. Pues bien, están diciendo que el desempleo está bajo y que este no les da pie para poder bajar tipos de interés. Con lo cual,
una cosa que chirría y es la previsión macroeconómica respecto a lo que están diciendo en su statement y el mercado laboral como segundo elemento después de los precios para ver si efectivamente son capaces de rebajar tipos de interés. Mira, una de las cosas que me llama la atención, ¿cómo estás, David? ¿Cómo te va? Víctor Hugo Rodríguez por acá. Ya tú sabes que estamos haciendo esta transmisión histórica desde el piso de la Bolsa de Nueva York, donde efectivamente muchas cosas están pasando porque nos acompañan estos manejadores de fondo que también sienten esa pasión que le metemos a todos ustedes para la audiencia. Pero una de las cosas que me llama la atención es lo que acabas de decir, efectivamente, del mandato de la Reserva Federal. No nada más es inflación, es proteger el mercado laboral. Y entonces tenemos una cantidad de data, quiero tu opinión ahí, que dice que a pesar de que el mercado laboral pareciera estar fuerte, cuando tú computas, como se diría, una cantidad de cosas, ves una pérdida importante en los hogares de cierta capacidad laboral que empezaría a verse durante las próximas semanas, cuando tengamos los números de junio, en el mes de julio, y cuando efectivamente analicemos toda esa conformación. Esta mañana tuvimos los números, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con el proceso de los subsidios que efectivamente forman parte también de esa condición importante laboral. ¿Cuál es tu opinión en ese mercado en particular que puede mover también todo a favor de lo que quisiera la Casa Blanca en cuanto a una rebajada de las tasas de interés? Yo creo que estáis en la cuna para poder ver qué es lo que está sucediendo en el mercado. No hay que ver más que las cotizaciones que está teniendo McDonald's, Yum Brands o Starbucks. Son unas de las compañías que más demanda tienen por aquellos que no tienen grandes lujos, que no tienen grandes alaracas y que están muy infectadas por lo que es la demanda y por la evolución propia de esa fortaleza que antes decía. La cotización desde mitad de mayo de estas compañías no hace otra cosa más que caer, con lo que parece que nos está diciendo que efectivamente lo que estás diciendo de pérdida de poder adquisitivo, incapacidad de acometer el consumo actualmente, es lo que en el medio plazo está anticipando la bolsa y lo que podemos ver en el corto plazo. Y es una primera valoración, José Carlos, de la decisión esperada de la FED, pero sobre todo de esa visión a medio y largo plazo. Parece que, sobre todo, la situación alrededor de la guerra comercial es un fenómeno inflacionario para los miembros del FONC, ¿no? Qué bien se os ve ahí en el parque de Wall Street. Estarán todos los de allí aprendiendo, ¿no? Y subiendo el nivel. Viendo cómo gritamos, básicamente. Y copiando el grito. A ver, por ordenar un poco. Primero, la votación ha sido por unanimidad. Por lo tanto, con todos los respetos para Donald Trump, yo creo que él que se dedique a la política y que deje a los miembros del Consejo. Aquí no hay ninguna duda de lo que está pasando. Primero, los datos de empleo no dan ninguna señal de debilidad, están en un nivel de crecimiento no elevado, pero positivo. La tasa de paro en pleno empleo, fricción salarial, los salarios no dan ninguna señal de moderación y los datos de expectativas de inflación están disparados. Entonces, yo creo, sinceramente, que si Donald Trump no hubiera hecho sus políticas que ha hecho desde enero, seguramente se habían bajado los tipos como esperaba el mercado en noviembre o no, antes de final de año, porque la inflación del core lleva prácticamente 4 meses en niveles del 1,5, ¿no? Eso es un 2% anualizado, eso es el objetivo de estabilidad de precios, pero la incertidumbre de Trump, primero, en los aranceles, segundo, la propia presión a la Reserva Federal, que eso es muy negativo, y tercero, ¿no? Hoy ha dicho, que me ha recordado a Mariano Rajoy, ha dicho, bueno, ¿voy a atacar o no en Irán? Pues bueno, pues hasta que se aclare, pues el precio del petróleo tendrá un precio u otro, ¿no? Entonces, claro, es que así no se puede hacer una previsión de política monetaria, Bittner. O Donald Trump se pone serio o la Reserva Federal se tiene que quedar quieta y esperar. Víctor, Álvaro González, ¿el movimiento de la inflación que prevé para el 2025 es suficiente para empezar a poner encima de la mesa que una bajada como mucho, o crees que no, que le va a pesar también la reducción de esa previsión de crecimiento, Víctor? Yo la verdad es que lo primero me llama la atención porque oyéndonos a todos hablar parece que la inflación estuviera subiendo y la inflación lleva meses bajando. Y como ha dicho José Carlos, incluida a la subyacente. O sea que aquí la Reserva Federal está haciendo justo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Ellos dijeron que se iban a limitar a ver los datos, iban a ser data dependent. Y si fueran data dependent, pues la inflación está a 4 décimas de su objetivo y los tipos de interés reales hacía tiempo que no eran tan altos. Con lo cual, no digo que fueran a bajar tipos, pero
parece que se han olvidado o se están centrando exclusivamente en dar por hecho que va a haber unos aranceles muy elevados, porque los aranceles actuales de media, no actuales, previos a Trump eran del 2,5%, si subieran al 5 o al 6%, pues no sería algo tan inflacionista, y ellos dan por hecho que será, no sé, del 12, 15 o 20 de media. Entonces no deja de ser una especulación. Puede que tengan razón, yo entiendo su prudencia, pero como inversores nosotros sí que tenemos que ser data dependent y tenemos que ver las cosas como son. Y voy a tu pregunta, las previsiones de la Fed, como ha dicho antes mi tocayo, pueden cambiar mucho, de hecho cambian mucho y van a depender de cuáles sean esos aranceles. No tiene nada que ver lo que vaya a ocurrir si la media, insisto, no lo que sea China, Europa, si la media es del, pongamos, 5%, que ya sería el doble de lo que había antes, que si es de, por ejemplo, el 15%, que eso sí que sería enormemente inflacionista. Por lo tanto, bueno, ellos están especulando, tienen que cubrirse las espaldas, pero nosotros como inversores no deberíamos de olvidar, primero, que muchas veces se equivocan en sus previsiones, muchas, no algunas, y segundo, que es que no tienen ni idea, porque ellos no saben en cuánto van a quedar, no lo sabemos nosotros, por supuesto, pero ellos tampoco saben en qué van a quedar esos aranceles, y eso es lo que tenemos que fijarnos nosotros. ¿En qué quedan? ¿Que quedan en el entorno del 5 al 7%? Yo veo estudios muy bien realizados, por ejemplo el de Bridgewater, que dicen que entre 5 y 7% es algo que puede asumir perfectamente la cadena de producción. Toda la cadena de producción, o sea, se reparten un poco la carga, mientras que si nos ponemos en el 17%, evidentemente se nos dispara la inflación. ¿Cómo va a quedar? Es que no lo sabemos, y entonces yo esperaría más, en definitiva, y por no liar a la audiencia, a ver en qué quedan esos aranceles, que nos queda nada, el 9 de julio probablemente ya lo sepamos, y a partir de ahí veremos cuál es el dot plot de la Fed, ¿no? Una de las cosas, Víctor, que acabas de decir, que nos llama la atención, cuando hablábamos hace rato, José Antonio, con este señor que nosotros jocosamente llamamos el Einstein de Wall Street, también quiero que ustedes reflexionen ahí en la pantalla donde nos está mirando, está José Carlos, está David, pero para ti la pregunta rápido, Víctor, fíjate bien, se convierte esto en un problema político. José Antonio le preguntaba a él, ¿y cómo entonces tú vas a validar que si recortabas tasas antes de las elecciones del 2024 con condiciones de una incertidumbre importante? Porque obviamente estaba la incertidumbre política y ahora en este sentido, como tú dices, ¿qué es lo que el mercado está viendo? Unas tasas reales positivas bastante abultadas y no tienes la habilidad de ni siquiera recortar 25 puntos básicos que pudiese ayudar bastante a ciertos paneles de refinanciamiento que empiezan a afectar el mercado secundario, de quienes tienen lo que se llaman los private deals, de quienes tienen lo que se llaman los private equity, que es todo el capital de trabajo de muchas de las compañías que deben ser monitoreadas y vendidas y que efectivamente pudiese generar un problema más que proporcional en esta pelea que, como José Antonio dice claramente, es entre Trump y Powell. Rápidamente, Víctor, ¿crees que se convierte en una papa caliente este problema político difícil de defender para la Reserva Federal en estos momentos? En estos momentos lo puede defender bien, aunque yo digo que la realidad es que la inflación está bajando, también asumo que no tienen, insisto, ni idea en qué quedarán esos aranceles, y es que en función de lo que queden serán o no inflacionistas. Por lo tanto, yo creo que ellos ahora tienen, digamos, argumentos para defender no bajarlos, pero cuidado, a partir del 9 de julio esos argumentos pueden desaparecer. Es decir que, insisto, si esos datos, esos aranceles, la media de esos aranceles se mantiene en los niveles que he mencionado, no tendría ninguna justificación, mientras que si son muy elevados tendría toda la justificación. Esta película, el final, lo vamos a conocer el día que veamos si en la finalización de la tregua, que es el día 8 de julio, el 9 de julio sabremos si lo que vamos a tener por delante, hombre, a lo mejor hay otra tregua y tal, pero veremos si si la Reserva Federal, su siguiente movimiento realmente hacia dónde va a ir. Y habéis mencionado antes, creo que José Carlos, un tema muy importante, claro, que tenemos una situación en Oriente Medio que, aunque no es lo que era, es decir, que estamos viendo el precio del petróleo, pese a todo lo que está ocurriendo, mantenerse relativamente estable, pero se podría salir de control. Y se diga lo que se diga, aunque la inflación sea un fenómeno principalmente monetario, evidentemente puede influir mucho lo que ocurra con el precio del petróleo. Por lo tanto, es que yo entiendo a la Reserva Federal. Hay tantas incertidumbres que, ante la duda, prefieren esperar a ver en qué quedan los aranceles y el precio del petróleo.
David, ¿cómo ves esta misma fotografía alrededor de ese movimiento a la baja y sobre todo en la situación también política que se le empieza a poner cada vez más costa arriba a Powell? Yo diría que están diciendo muchas medias verdades porque en realidad no están decidiendo en función de la situación actual de la economía. Tienen una realidad y es que los soft data a nivel de crecimiento esta semana han tenido el hard data diciendo que efectivamente la economía no va tan bien como se esperaba. Y yo creo que actualmente están, ojo, no vaya a ser que el soft data en la parte de precios sea totalmente acertado. Y me explico. En la parte de servicios, en la parte de ISM, la parte de servicios está continuamente subiendo en el último año. Estamos en máximos de septiembre del 2022. Efectivamente, lo que tenemos ahora es una inflación core bastante controlada y, como decía, pues, lleva muchísimo tiempo ahí, como bien explicaba Víctor, no hay grandes sorpresas, pero ojo, los datos adelantados nos están diciendo que la inflación, sobre todo la de servicios, la que no tiene nada que ver con la importación y con los aranceles, esa parte está subiendo. Y es una de las partes que más le ha importado a la Reserva Federal a la hora de decidir si sube o no. Y esa parte te está diciendo que no tienes por qué subir tipos de interés porque podrías dar fuego a la inflación en esta plaza. O sea, bajar tipos de interés. La pelota también hacia Europa, este movimiento de no bajada de tipos de interés en Estados Unidos también refuerza el posicionamiento del Banco Central Europeo alrededor del euro. Para mí, Sí, José Carlos. bueno, yo creo que le viene bien al BCE, ¿no? El BCE en esta situación, especialmente en Alemania, no le interesa una sobreapreciación del euro. Está todavía en niveles soportables de 1,15, por debajo de su nivel de equilibrio. O sea que el euro sigue infravalorado y esta decisión yo creo que debería parar un poquito el movimiento, ¿no? Vamos a ver, si rompe el 1,16 y se va camino del 1,20, pues para el BCE es un problema, evidentemente. Tú no tienes la economía ahora mismo en una situación para soportar un tipo de cambio fuerte. De hecho, Christine Lagarde, que siempre históricamente el BCE ha dicho que no habla del tipo de cambio, pero no para de hablar del euro y del tipo de cambio, ¿no? Entonces se les ve muy nerviosos. Yo lo entiendo, ¿eh? No es que tú te comas el ajuste de todo el tema de la política de Trump, ¿no? Vía aranceles y vía sobrevaloración del tipo de cambio, pues es un problema grave para Europa, especialmente para Alemania, que está en una crisis industrial muy grave y le afectaría muy negativamente a sus exportaciones. Yo estoy viendo aquí, como tú estás hablando de eso específicamente, fíjate tú, hay una, digamos, total hegemonía de que esos tipos de interés se quedan prácticamente al mismo nivel. Sin embargo, el dólar empieza a perder terreno, lo que no se compaginaría en este momento, y hablas precisamente de un problema que se le viene entonces a los europeos, donde efectivamente esa posibilidad de que siga habiendo una devaluación del dólar, cuando existan indudablemente los recortes de tasas que probablemente están viendo los miembros de la Reserva hacia finales de este año, efectivamente pudiese dar un tipo de cambio en alrededor del 1.20 dólares por euro. Y otra de las cosas, como nos está diciendo Víctor, esto todo tiende a despejarse cuando sepamos lo que sucede con los aranceles, que estamos prácticamente a la vuelta de la esquina, porque esto es algo que probablemente Donald Trump empezaría a tomar tan pronto como la semana entrante, entendiendo que se le agota el tiempo, su credibilidad y aquello que jocosamente hemos llamado el taco trade, que es que obviamente Trump's always chickens out, que es algo muy famoso en todo esto para todos los que nos están mirando y que efectivamente tiene a Trump de cabeza porque sí, es su credibilidad. A partir de aquí... Sí, perdona, Víctor. Sí, si me permites, el tema del euro es curioso, ¿no? Porque en teoría que los tipos de interés americanos reales sean tan altos debería de fortalecer al dólar. Mientras que Europa cada vez se hunde más en la euroesclerosis, ¿no? Entonces es llamativo el que, digamos, de alguna manera se mantenga esa situación y hace pensar que a lo mejor es cierto que hay el famoso tema de Mar-a-Lago, del acuerdo de Mar-a-Lago, de que de alguna manera se esté buscando, entre otras, como una fórmula más de que Estados Unidos pueda vender más en el exterior, el hecho de que el dólar se debilite. Porque por pura teoría económica y movimiento de las divisas, a más dura se ponga la Fed y más
soft, más suave el BCE, que sigue bajando tipos y probablemente tenga que seguir bajándolos, debería ser al revés, lo cual es llamativo, sospechoso y recomienda evitar jugar con las divisas porque se están moviendo de una forma bastante particular en este sentido, ¿no? David, por si quieres también comentarlo. Bueno, la verdad es que los comentarios últimos que ha tenido Lagarde y que está teniendo la Comisión Europea están siendo sorprendentes, ¿no? Parece que es el momento que tiene que aprovechar Europa para ganar terreno como reserva del resto de países, ¿no? Y muchas de las empresas se están lanzando a emitir en euros. Muchas de las empresas norteamericanas se están lanzando a emitir en euros porque existe mucho más apetito actualmente por el mercado europeo a nivel de gestores que por el mercado norteamericano, con lo cual puede ser un momento propicio para que levantemos la bandera y aprovechemos, aunque sea este corto plazo que nos deje la divisa. A partir de aquí, en una especie de quiniela, ¿no? ¿Cuándo es la primera bajada de tipos de interés para vosotros, Víctor? ¿Julio? ¿Septiembre? A mí no me extrañaría que la tuviéramos en julio si hay acuerdos comerciales, tienen que ser bajos los aranceles, porque tú no puedes penalizar a alguien con el que haces un acuerdo. Los acuerdos se supone que son amistosos. Tú no puedes hacer un acuerdo, por ejemplo, con, pongamos, Europa y decir, vale, acuerdo y además me vas a pagar un 20% en aranceles. Esto no tiene mucha lógica. Entonces, como nosotros sí pensamos que tendremos acuerdos porque todos nos necesitamos, todos se necesitan, todos nos necesitamos económicamente, y yo creo que Trump quiere hacerse una foto como deal maker, creo que habrá esos acuerdos, y si hay acuerdos, los aranceles tampoco pueden ser excesivos, con lo cual, en ese caso, y es una especulación, lo sé, pero en nuestra opinión, si hay acuerdos, no puede haber aranceles excesivos. En el momento que los aranceles se establezcan de una forma razonable, que insisto, Trump's always chickens out, pero para Trump unos aranceles medios del 6% son un triunfo, es más del doble de lo que había con Biden. Entonces, puede que a lo mejor él no considere que eso sea malo, ya lo iremos viendo. Cuidado con la broma, porque con el ego que tiene este hombre, a ver si va a decir así, pues no van a ser del 6, van a ser del 12, ¿no? Bueno, esto lo digo medio en broma, pero cuidado, que el tipo es como es. Entonces, en definitiva, yo sí creo que si hay acuerdos comerciales, empiezan a, cual fichas de dominó, caer los acuerdos comerciales cerca o justo después de la ¿cómo se dice esto? De la tregua. En ese caso podríamos tener una primera bajada en julio o justo en el siguiente, que no sé si es ya la vuelta de vacaciones, no en la primera, sino en la segunda reunión que tenga la Fed, que yo creo que está esperando, que de alguna manera, a su manera, está presionando, y eso es de agradecer, para que las cosas vayan por un camino civilizado, no se pasen la administración norteamericana con el tema arancelario y se pueda volver a hacer negocios sin tanta presión. Lo celebrarían, yo creo, unos acuerdos con aranceles bajos, lo celebrarían con una bajada de tipos. En caso contrario, vaya usted a saber. David. La parte arancelaria tiene sus... Imagínate, José, qué sucede actualmente en la cabeza de mucha gente que está diciendo que no está consiguiendo Donald Trump bajar tipos de interés y por ende el coste de financiación de Estados Unidos sigue a la par que el coste de defensa. ¿Qué sucedería si no consigue ingresar más dinero como consecuencia de las tasas arancelarias? Por un lado, tendríamos carta blanca, pero por otro lado podríamos tener tensión en el 10 años norteamericano con subidas de tipos de interés que hace bien poco estaban haciendo que los mercados se tensionaran porque podría existir una fractura dentro del sistema financiero norteamericano. No es tan fácil, no es tan fácil el llegar a querer o conseguir que Trump actualmente no taxe tanto a los mercados o a los países externos, porque ahora se le pone bien difícil calibrar ese déficit fiscal. Carlos. Trabajo y los datos de payroll y de empleo no dan señales de debilidad, yo no veo bajadas hasta el otoño y en otoño ya veremos, porque hasta que no se aclare el escenario de Trump es muy difícil tocar tipos.
José Carlos, David, Víctor Álvaro González, buena tarde, buen negocio a los tres, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. De Nueva York. Saludos. 2:29, Bueno, dos aquí estamos. noticias de última hora importantes. La Embajada de Estados Unidos le dice al personal de la misión que empiece a partir de Israel. Sí. La Embajada de Estados Unidos le dice al personal de la misión que empiece a partir de Israel, y estos ya lo han hecho. Vemos imágenes también de la salida enseguida de Jerome Powell. Israel acaba de comenzar ahora mismo una ola de ataques aéreos contra el oeste de Irán. Vamos a ver a Jerome Powell. Despite elevated uncertainty, the economy is in a solid position. The unemployment rate remains low, and the labor market is at